Profesor, usted puede llorar, tranquilo. Llore, tranquilo, bien. Llore primero. Ay, ay. Vayan. El equipo de conducción septiembre 2025 reconoce a Joselito Lebrón por su esfuerzo, dedicación y amor a la enseñanza. Se entrega una huella valiosa en este ustedes nosotros enseñarnos a confiar en nosotros mismos. Su influencia ha sido invaluable y siempre llevaremos su enseñanza en nuestros corazones. Dado en San Juan de la Maguana los 23 días del mes de noviembre del 2025. Agradecemos con mucho cariño su empeño por demostrarnos que dejando el miedo atrás podemos lograr nuestras metas. El equipo de conducción septiembre-noviembre 2025, Joselito Lebrón. Con mucho cariño y amor, este pedacito de mí. ¿Dónde lo pongo? En mi corazón. Decirle a ustedes también, gracias a Dios por permitirme compartir este tiempo, final de año, por cierto, con un equipo como ustedes. Gracias a Infotep por darme la oportunidad de hacer esto, que lo hago con mucha pasión y entrega. Y que me dé siempre un equipo como ustedes para seguir haciéndolo con la pasión que lo hago. Gracias por soportarme. Es fácil de soportar. Claro. Gracias a usted por soportar a nosotros. Principalmente, gracias por soportar. Y decirle que de verdad estos son regalos que para mí significan montones, trillones. Lo voy a conservar. Profe, lo sube yo, lo sube a los estados. Claro que ¡Ey, ey, 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 ey!